Esta mañana el tema se llama Obediencia trae victoria. El tema que vamos a estudiar, el pasaje que vamos a estar viendo, es un pasaje que desde niños, desde la escuela dominical, lo aprenden. Y siempre se hacen dibujitos, se ponen afiches. Es una situación, yo he visto en muchos libros cristianos cómo se representa, y es la historia de los muros de Jericó. Ahora, es un tema que es completamente práctico de lo que es la fe, un tema que lo vemos hasta de una manera muy tradicional en la iglesia, pero que tiene una tremenda enseñanza atrás de cómo la obediencia trae victoria a la vida del pueblo de Dios, y es de lo que queremos platicar esta mañana. En Josué capítulo 1, verso 3, Jesús les dice antes de que entren a poseer la tierra prometida: yo los he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. O sea, esta palabra, esta expresión, yo os he entregado, es una expresión que aparece muchas veces en el libro de Deuteronomio, en otros libros del Pentateuco, en el libro de Josué. Y una cosa que es importante entender en esto, dice yo os he entregado. O sea, no dice voy a entregar, voy a tratar de entregarles. No, habla en términos de algo realizado, de algo que ha sido hecho. Yo os he entregado. Es una verdad totalmente meridiana respecto a esto, y es una verdad que el mismo pueblo de Israel no entendió. 38 años antes de que este versículo fuera dicho a Josué, el pueblo de Israel había intentado ir. Si usted recuerda, habían intentado llegar a la tierra prometida y ver aquello que Dios les había ofrecido. Sin embargo, el reporte de los espías que fueron y vieron aquello fue completamente negativo. Recuérdese que regresaron a decir que habían gigantes, que ellos eran demasiado pequeñitos ahí, que ellos no podían prácticamente cambiar eso, y simplemente dijeron no podemos. Esa fue la realidad de lo que pudimos ver en ese pasaje. Sin embargo, 38 años más tarde, una nueva generación es a la cual Dios está hablando a través del libro de Josué, y les vuelve a reiterar, porque ya se los había dicho, yo les he entregado. Incluso hay una parte donde dice entren y posean. Dentro de este mismo pasaje de Josué capítulo 1, en el verso 6, le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Cuando nosotros vemos al registro bíblico, vemos que habían pasado cientos de años, más o menos, no recuerdo exacto, pero eran más de 400 y pico de años, eran tal vez 500 o por ahí, en la época de Abraham, que Dios había llevado a un monte a Abraham, si usted recuerda, y le había mostrado aquella tierra, y le había dicho que esa tierra la entregaría a sus descendientes, y que iba a ser la tierra de Israel para siempre. Y prácticamente le mostró en la lejanía de una montaña cuál era lo que aquella tierra comprendía. O sea que desde entonces ya había una promesa, que es lo que le reitera al Señor cuando le dice yo les he entregado. O sea, era entrar a poseer algo que Dios ya les había dado. Ese era el punto. ¿Y qué era lo único que podía evitar que ellos entraran a poseer aquello? Eran ellos mismos. Por eso fue que esa generación se quedó en el desierto y nunca entró a poseer lo que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron entrar. Hay muchas cosas, y ahí está la primera gran lección de esto: desobediencia no nos permite poseer lo que Dios nos ha dado. Si Dios está diciendo entra, posee, toma, yo te he entregado, y nosotros ponemos pretextos que son gigantes, que hay ciudades amuralladas, que ellos van a poder más que nosotros no somos nada, realmente eso es lo que echó a perder el plan de Dios durante toda esa generación, hasta que se levantó una nueva generación.
En Josué capítulo 6, ahí vamos a detenernos y ahí vamos a estar para nuestro mensaje esta mañana. En Josué capítulo 6, en el verso 2, dice la palabra: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora, déjeme explicarle la importancia que tenía la ciudad de Jericó dentro del proceso de la conquista de la tierra que Dios les había entregado. Una de las primeras ciudades grandes, con muros muy altos y con un ejército muy fuerte, que ellos encontraron cuando fueron a reconocer la tierra, fue Jericó. O sea, empezar por Jericó y darles una victoria en ese lugar era una manera de incentivar totalmente la fe del pueblo. Es donde eso era trascendente, que ellos tuvieran una victoria ahí, porque eso les iba a permitir ver la mano de Dios y les iba a permitir abrir el camino, que no iba a haber ni ciudad, ni rey, ni ejército que se opusiera a lo que el Señor les había entregado. Muchas veces en nuestra vida, las primeras cosas que Dios pone como pruebas, las primeras cosas que Dios pone como situaciones difíciles en la vida, son precisamente para fortalecer nuestra fe y que podamos ver la mano del Señor. Ya esto venía con un trasfondo. En el capítulo anterior, en el capítulo 4-5, ellos pasaron el Jordán en seco. O sea, Dios hizo un milagro ahí donde secó el Jordán mientras entraba el ejército. Y era época de que el Jordán era invierno, se dice que se desbordaba en sus riberas. O sea, y no es un río pequeño, el Jordán tiene, no sé, unos 200 metros de ancho y es un río muy caudaloso. Pero el Señor lo secó. Ese secarlo estaba dando un mensaje. El mensaje del poder de Dios que estaba permitiendo que entraran en la tierra prometida. Ya tenían una señal. Y lo que pasa es que en el grado que nosotros vamos viendo el poder de Dios, lógicamente fortalece nuestra fe. Esa es la situación. Ahora, los mismos enemigos habían cerrado las puertas y tenían temor. Ya se había escuchado lo que había hecho Dios con su pueblo cuando lo sacó de Egipto, que secó el mar, y ahora que secó el Jordán para que ellos entraran. O sea, había miedo ya en el enemigo. Sin embargo, lo que viene a continuación, que es donde quiero centrar el punto del mensaje, es un tema que nos habla de cómo actúa Dios de acuerdo a nuestra obediencia. O sea, en el capítulo 6, en el versículo 3, Dios les empieza a dar instrucciones de cómo van a tener victoria en Jericó. Las instrucciones son muy sencillas, son muy prácticas, pero retan la lógica del pueblo. Ese es el punto. Lo que les está mandando a hacer no tiene lógica, no tiene estrategia militar. No era: ustedes van a llegar, y la forma era que sitiaban una ciudad, provocaban hambre hasta que lograban abrir brecha y entrar. La situación era que hacían de madera unas cuestiones altas para poder entrar por la ciudad por arriba. Hay muchas cuestiones que habían de estrategia de guerra para una ciudad murallada. Pero Dios les da instrucciones completamente ilógicas. Ese es el primer punto que quiero que veamos. Lo que Dios nos manda a hacer no tiene lógica con la estructura de lo que era la milicia en el tiempo. Y esto lo hace Dios por una razón. Quiere enseñarnos que la obediencia muchas veces va a estar por encima de la lógica. Ese es el punto. Y ahí vamos a platicar rápido otros pasajes donde esté esa misma lección. En Hebreos capítulo 11, verso 30. Hay un versículo que es el que cierra todo lo que son los llamados héroes de la fe, que dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y es lo único que dice ahí: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y esas son las instrucciones que vamos a empezar a ver, y vamos a empezar a platicar de lo que vamos viendo dentro de esas instrucciones.
En Josué 6:3 dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. O sea, una cosa muy interesante. Simplemente van a ir todos y van a dar una vuelta nada más a la ciudad durante 6 días. Como le digo, nada imposible, pero ¿qué efecto podría tener desde el punto de vista lógico que fueran a darle vueltas a la ciudad? Nada, eso no iba a producir nada. Y es lo que Dios está probando, la fe. Por eso dice: por la fe cayeron los muros. La fe nos prueba en el sentido de cosas que nosotros creeríamos que no tienen lógica. ¿Me explico? Veamos eso. 7 sacerdotes, verso 4, llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que lo oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y aquí viene la palabra, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Ahora, pensemos un momentito. ¿Qué de complicación o qué gran cosa tenían que hacer desde el punto de vista de lo que Dios les estaba mandando? Era fácil, era sencillo poner 7 sacerdotes con 7 trompetas, con el arca por delante, poner a todos los hombres de guerra atrás, ir 6 días a dar una vuelta completa y regresar al campamento, y el 7º día dar 7 vueltas, y al final de las 7 vueltas tocar el cuerno y gritar. O sea, ¿qué había de difícil ahí? Y le voy a decir, ahí es donde vemos la lógica de Dios, no nuestra lógica. Dios manda cosas que a veces para nosotros no tienen sentido o no tendrían sentido. Una de las cosas más difíciles de vencer en nuestra propia vida es la incredulidad que nos genera lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces nosotros pensaríamos, si nos hubiera preguntado Josué: mire, ¿usted cree que está bien así esa estrategia? ¿Qué le hubiéramos dicho, hermano? No, mire, yo creo que lo mejor es que nos asentemos ahí, que nos miren, que no nos dejemos salir hasta que no tengan comida, y le cerremos las fuentes de agua y empecemos a construir torres para venir, pegarse al muro y empezar a subir. O sea, hubiéramos dicho cualquier cosa militarmente viable, pero las instrucciones resultan ilógicas. Vayan y denle 6 vueltas a la ciudad durante 6 días, y el 7º día le da 7 vueltas, y después tocan el carnet, el cuello, la trompeta, y gritan. Esa era la instrucción. Pero la promesa es una promesa clara. ¿Qué dice que sucederá? Dice: el muro de la ciudad caerá. Y fíjense que hay algo muy interesante en Jericó al día de hoy. Las ruinas del muro están hacia adentro. O sea, no se cayeron sino se hundieron. Y eso lo han visto los ¿cómo se llaman? Los arqueólogos hoy en día. O sea, que el muro no se cayó así, sino se hundió, como que la tierra se hubiera abierto y se lo hubiera tragado. Y vemos claramente que la única instrucción que había era esa. No había mayor cosa que hacer. Ahora, para poder obedecer algo como esto, hay varios requisitos. El primero de ellos es conocer a Dios, conocer su poder, su fidelidad, su amor, su gracia y su misericordia. Si nosotros no conocemos a Dios, cualquier cosa que Dios nos pida nos va a resultar ilógica. Cualquier cosa nos va a resultar que nosotros tal vez pensamos que podemos hacerlo de otra forma y mejor que Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, conocer a Dios era lo único que les iba a servir como el pivote central de ser obedientes a unas instrucciones de esta naturaleza. Y Dios ya les había mostrado cómo secó el Mar Rojo, cómo secó el Jordán. Ya les había dado de comer por 40 años en el desierto. Dice la palabra que en sus tribus no hubo enfermo, no se les
desgastaron los zapatos ni la ropa, nunca les faltó agua de la roca y todos los días comieron maná. O sea, ¿conocían a un Dios de poder? Sí. Entonces, esto es importante. Cuando viene Dios y da este tipo de instrucciones, no se les hace difícil obedecer. No sé si me entienden. No cuestionan. Bueno, el Dios que se acaba de secar el Jordán ayer va a hacer caer los muros. Esa es la forma como empieza a edificarse la fe, conociendo quién es Dios. Ahora, esto requiere un segundo elemento. El primero es conocer a Dios. El segundo, confiar plenamente en su palabra. Ahí está todo el secreto. O sea, tenían que confiar en lo que Dios les había dicho. Así de sencillo. ¿Qué fue lo que les dijo? Vayan de vueltas tantos días, el último día tantas vueltas, tocan la trompeta y gritan. En la fe, cuando la palabra dice que por la fe cayeron los muros de Jericó, está hablando de una fe práctica que se traduce en una palabrita que se llama obediencia. No vamos a obedecer a Dios si no lo conocemos y si no confiamos en Él. Ahí miren cómo está amarrando los elementos que hay atrás de la situación que se dio. Ahora, confiar en su palabra, en su plan, en su promesa y su forma de hacer las cosas y sus instrucciones. O sea, no era solo, no, y mire, yo confío en Dios. No, había elementos más. Confiar en Dios es obedecer su palabra. Confiar en Dios es creer que va a hacer lo que dijo que iba a hacer y que la forma como nos está diciendo que lo hagamos es la correcta. Ese es el punto. Y aquí empiezo a sentirle el mismo punto a otros personajes. A Abraham le dijeron, vete de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. No le dijeron dónde, no le dijeron qué iba a encontrar. Y hay un versículo ahí en Génesis que dice, y salió sin saber a dónde iba. O sea, ¿qué nos está hablando esto? Que confiaba en el plan de Dios, que no lo estaba mandando a morirse al desierto. Cuando Dios le habla a Noé que construya un arca y le da las instrucciones y le dice el tamaño, el material y le da 120 años para hacerlo, aquel hombre le dedicó esos 120 años a construir lo que Dios le había dicho. O sea, la fe se traduce en obediencia. Por eso el tema se llama así. Sin obediencia no hay victoria. Y la victoria va a venir de la obediencia a la palabra de Dios como Él lo haya dicho. Ese es el punto. Porque Noé pudo haber dicho, ¿para qué voy a hacer un barco aquí? Mejor no voy al mar a construirlo allá. O sea, cualquier detalle que le quitara, ya iba a desobedecer a Dios, ¿me entiende? Ahí tenemos dos ejemplos ya. Y hay muchos más en toda la palabra, y vamos a hablar de otros más adelante. Ahora, verso 6, siempre seguimos en Josué 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuero de carnero delante del arca de Jehová. Y aquí quiero detenerme un momentito. Nótese que hay detalles en las instrucciones de Dios. No solo era vayan y den 6 vueltas 6 días y al séptimo día 7 vueltas. No, hay instrucciones. ¿Quiénes llevan el arca y dónde van posicionados? ¿Qué hacen los otros 7 sacerdotes que llevan trompetas? O sea, hay un orden en las cosas de Dios. Y eso sirve para mostrar nosotros nuestra obediencia. Y le voy a poner uno de los casos más grandes que la Biblia nos enseña. Y es la construcción del tabernáculo. O sea, Dios les dio todos los detalles de la construcción del tabernáculo. Es más, dice la palabra que llevó a Moisés al monte y le enseñó cómo iba a ser el tabernáculo. Para que lo viera y supiera que no se fuera a apartar de qué era, cómo iba a ser. Luego viene y les dice qué tipo de tela van a usar, qué materiales van a usar, oro, plata, cómo van a ser las cubiertas del tabernáculo, cuál va a ser el atrio, cuál va a ser el lugar santo, cuál va a ser el lugar santísimo, qué va a haber de separación. O sea, el tabernáculo es una construcción con detalles que muchas veces la gente
gente no le gusta leer esto, está en el libro de Éxodo y en otros libros, porque son detalles muy que van a ser de tantos codos, que van a ser tantas basas, que las vas a poner de esta manera, y luego que está construido el tabernáculo. El día que dice la palabra, eso está en Éxodo 40, que Moisés hizo todo conforme a la palabra de Jehová, ese día descendió la gloria de Dios sobre el tabernáculo y ni siquiera podían estar adentro ahí por la gloria de Dios. Antes no. La obediencia trae victoria. Seguimos pensando en eso. La obediencia trae victoria, pero no es una obediencia a nuestro modo, no es una obediencia como a mí se me ocurra. O sea, el día que Noé terminó el arca y se cerró la puerta, empezó a llover. Y así vamos viendo. El día que llegó Abraham a esa tierra donde Dios lo había llevado y levantó un altar, vino la promesa: esta tierra la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y ahí están, hermano. Estuvieron fuera casi 2000 años, pero ahí están de regreso otra vez. Ahora, esa es la enseñanza de este aspecto de que la obediencia trae victoria. Dios les está dando detalles porque deben ser obedientes. Hay detalles en algunos pasajes de la Biblia muy sencillos. Imagínense, hay un ejército de moabitas que llenaba, dice, un campo como que era arena del mar, de la cantidad, y manda 300 soldados con Gedeón, y la instrucción era muy sencilla. Todos llevaban una trompeta, una vela y un cántaro, y la instrucción es: se van a poner alrededor, van a quebrar el cántaro para que se vea la vela y van a tocar la trompeta. Y Dios puso al enemigo en contra de sí mismo y se mataron entre ellos porque se asustaron, creyeron que estaban rodeados a saber de qué cantidad de enemigos. Y así son las batallas de Dios. O sea, ¿qué hubiera pensado cualquiera? 300 soldados contra esa cantidad, nunca vamos a poder. ¿Y cuáles son nuestras armas? Ni siquiera está hablando de espadas, está hablando de una tea o una candela, está hablando de un cántaro, de una trompeta. Pero así es como funciona Dios. Por eso son las cosas que tenemos que entender. ¿Qué sucedió cuando hicieron caso? Dios les dio la victoria. Obediencia lleva victoria. Obediencia lleva victoria. Siempre. Es algo ineludible. Desobediencia trae derrota. Es la antítesis de eso. Llamó y les dijo cómo. Y dice el verso 7. Seguimos en Josué 6. Dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca y tocaron las bocinas, y el arca del pacto lo seguía. O sea, aquí en este momento que empiezan ya a hacer lo que Dios les dijo, como le digo, es donde está la terrible lucha entre nuestra lógica y las instrucciones de Dios. O sea, ahí es donde, y le voy a decir, lamentablemente estamos rodeados de un montón de gente que, lejos de ayudarte a hacer la voluntad de Dios, te aconseja que no la hagas. Ah, no, mire, hermanos, que yo pienso que no debiera de hacerlo así. ¿Cuántas veces ha oído eso usted? No, mire, yo creo que así no va a lograr nada, hermano. No va a llegar a ningún lado. Y empieza. Yo conocí un hermano que, fíjese, que hizo esto y lo otro, y empieza la historia de los hermanitos que hicieron o no hicieron. Pero nadie le dice a usted que les había mandado Dios a hacer a los hermanos. Y así empieza. Y muchas veces, como decía un hermano, nos guiamos por el evangelio de la vida de los hermanos y no por la palabra de Dios. Ah, no, mire, el hermano tal hizo no sé qué y le resultó, hermano, ahí vamos detrás. Sí, pero a mí me está diciendo otra cosa. Es cierto. Y es ahí donde tenemos que aprender. Hay un tercer requisito. El primero es conocer a Dios. El segundo es confiar en Dios. Pero el tercero, que lamentablemente no lo tenemos bien afinado, es aprender a oír a Dios. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a oír a Dios, no vamos a saber cuáles son las instrucciones. Así es sencillo. Y le voy a decir, Dios no te va a decir: mira, vas a ir a subir el monte Everest, y si no te mueres en el intento, entonces te voy a hacer el milagro. No es cierto.
No te va a decir tienes que atravesar nadando el canal de la Mancha. Y si logras llegar del otro lado, entonces te hago un milagro. No son cosas así. ¿Qué gran esfuerzo era ir a dar vueltas a la ciudad y tocar una trompeta y gritar? ¿Qué gran esfuerzo era? Es el orden en que Dios lo pone y son las instrucciones que Dios les está dando. Ahora, veamos qué pasó. Verso 8. Así que Josué hubo hablado, los 7 sacerdotes pasaron por delante del arca y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás del arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Ahora, quiero llamarle la atención de este tema de las instrucciones, platicando de algunos pasajes que encontramos en la palabra. Por ejemplo, ¿qué lógica tenía la forma como Dios les podía dar de comer carne en medio del desierto? Cuando el Señor les dice, porque están quejándose porque no hay carne en el desierto, y Dios le habla a Moisés y le dice que les va a dar de comer, el propio Moisés, imagínense, que conocía a Dios, lo cuestiona. Dice, pero Señor, ¿de dónde vas? Son 600,000 de a pie, y tú dices que les vas a dar de comer carne. Y le pregunta, dice la palabra, le pregunta al Señor, le dice, ¿de dónde vamos a sacar tantas vacas o corderos? ¿O de dónde se van a traer tantos peces del mar? Pues yo no sé, o sea, me estás diciendo que le vas a dar de comer carne a toda esta multitud. Y fíjense que la forma como Dios se lo dice, les voy a dar a comer carne hasta que les salga por las narices. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que los iba a dar. Ese era el punto. Ahora, la lógica de un Moisés, aún conociendo a Dios, era que era imposible darle de comer a tanta gente en el desierto carne. Era lógico, ¿no? Por eso le digo que hay un choque entre la lógica y las instrucciones de Dios. ¿Qué sucedió? Toda aquella noche, dice la palabra, hubo un viento que trajo codornices y dejó, lo que da de medida son como 2 metros de alto, un día de camino eran 12 kilómetros, o sea que lo que dejó el Señor fueron 2 metros de alto, 12 kilómetros de codornices. O sea que les dio a comer hasta que les saliera por las narices un mes entero, como lo había dicho. Ahí es que vemos el choque entre la lógica, entre la incapacidad humana y el poder de Dios. ¿Quieren pasajes del Nuevo Testamento de esto? La alimentación de los 4 y la alimentación de los 5,000, que son 2 historias diferentes en el Nuevo Testamento. ¿Qué les dice Jesús? Denle ustedes de comer. ¿Y qué le contestan? Señor, ¿y de dónde nosotros vamos a sacar tanto? Y si hubiera, ¿dónde están qué panadería nos va a vender a esta hora tanto pan? Eran 5,000 gente sin contar mujeres y niños. Ya se puede imaginar la multitud en medio del desierto y era tarde. Y el Señor les dice, denles de comer. Le digo, el choque entre lo que pensamos, lo que podemos, lo que sabemos y lo que Dios está mandando. Hay un choque ahí, totalmente. Un choque donde siempre queremos arreglar las cosas con nuestra lógica. ¿Qué sucedió? Les preguntó, ¿qué tienen ahí? Pues mira, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Y todavía, como que el Señor no lo sabía, le dicen, ¿y qué es esto para toda esta multitud? Ahora, fue suficiente. Dice que sobraron 12 cestas de pan. Comieron todos, se saciaron y sobraron 12 cestas de pan. Otra vez, obediencia trae victoria. Otro pasaje más, la pesca milagrosa. Ese es típico. Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos logrado nada. Ya ahorita estamos lavando las redes, ya nos vamos a dormir, estamos cansados. Y les dice, Pedro, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. ¿Qué le contesta Pedro? Señor, he estado trabajando y no he logrado nada, más en tu palabra lo haré. Ahí está, esa es la obediencia versus la lógica. Este hombre era un pescador, sabía que los peces en el día no suben a la parte alta del mar, sabía que la hora de pescar es en la noche, por eso le dijo, toda la noche hemos estado pescando.
O sea, ya sabía que era imposible que hubieran peces y si no habían habido toda la noche, ¿de dónde iban a salir ahorita? ¿Y qué fue lo que pasó? Que casi se hundían las barcas cuando las llenaron de los peces que agarraron. Más en tu palabra. Ese más en tu palabra es obediencia igual victoria otra vez. ¿Entendemos? Y miren cuántos casos más. Quiten la piedra. Señor, ya ayer tiene varios días de muertos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué pasó cuando quitaron la piedra, hermano? Le gritó: Lázaro, ven fuera. Hay un hermano que dice algo que lo cree. Dijo Lázaro porque si dice ven fuera, se le levantan todos los muertos del cementerio, hermano, por el poder que estaba hablando. Ahora, ¿qué sucedió? La lógica decía: ya está podrido, ya lo velamos, ya lo enterramos, ya ahorita hiere, pues ¿cómo van a abrir la tumba ahorita? Eso decía la lógica. Pero la obediencia decía: quiten la piedra. ¿Me explico? O sea, Dios trata de esa manera. Dios manda cosas que no son de otro mundo. Echa tu red, quita la piedra, cosas sencillas. Den vuelta a la ciudad. O sea, no está mandando a que volemos como pájaros ni nademos como peces. Pero lo que pasa es que siempre el choque cultural, el choque de la lógica humana contra las instrucciones de Dios son las que por las que no vemos la gloria de Dios muchas veces. Estamos entendiendo el punto de obediencia igual victoria. Otro caso, le echa luego Jesús a un ciego y lo manda a lavarse al estanque de Siloé. O sea, ¿qué iba a hacer? Era ciego en nacimiento. Lo que le echaron fueron lobos. Pero el hombre fue y obedeció y dice que regresó bien. Y así, miren, todos los casos que vemos de los milagros en el Nuevo Testamento tienen ese componente ilógico y tienen ese componente de obediencia igual victoria. Y eso no es del Nuevo Testamento. Estamos viendo un pasaje en el Antiguo donde vemos esto, y hay montones de casos donde, por ejemplo, se juntaron 3 reyes y venían contra Jerusalén y acamparon en un lugar que se llama Engadi, en el Mar Muerto, y venían contra los judíos. Y viene el Señor y le dice al rey de Israel: no temas, mañana sal por el camino a encontrarlos, pero en el camino lo que vas a hacer es alabar nada más. Ustedes no van a pelear nada, sino que el Señor mismo puso contra ellos sus propias espadas a los enemigos. O sea, hay muchas formas como Dios hizo las cosas que están en la palabra para nuestra enseñanza. Pero como le digo, vuelvo a repetir: conocer a Dios, confiar en Dios y confiar en su palabra y ser obedientes. Son los 3 elementos que van a marcar la diferencia entre un fracaso y una victoria. Y crean, no es nada fácil romper nuestra lógica muchas veces. Porque ¿qué es lo que dice nuestra humanidad? Arréglalo a tu manera. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Pero ¿qué es lo que dice Dios? Ayer yo estuve muy ministrado por un mensaje, posiblemente lo voy a trabajar un poco más adelante para compartírselo, que hablaba de los tiempos de espera de Dios, porque no es fácil eso. No es fácil. Y hablaba a la base de un salmo donde dice: espera en Jehová. Esa palabrita parecería muy sencilla, hermano. Y le voy a decir, yo he aprendido algo también. El día que nos estemos ahogando, Dios va a responder así. ¿Se acuerda de Pedro? Se empezó a hundir: Señor, sálvame. Jesús no le dijo: sí, Pedro, cree y dentro de un año ven. No, extendió su mano y lo levantó. Cuando necesitamos un milagro así, Dios lo va a hacer. Pero mientras no, porque lo que está haciendo es enseñándonos, entrenándonos, fortaleciéndonos. ¿Correcto? Ese es el punto de eso. Dígame, le voy a hacer una pregunta. ¿Podían ellos haber llegado y pararse delante de la puerta de Jericó y tocar las trompetas y gritar y esperar que se cayeran los muros y no dar vueltas a la ciudad? ¿Qué era la diferencia? No había diferencia. No había diferencia. ¿Podían haber dado las 7 vueltas el 7º día y terminar con las trompetas? Sí.
Ahora, ¿por qué Dios les manda 6 días una sola vuelta? Un día 7 vueltas. Cuando terminan, gritan y tocan la trompeta. ¿Y cómo van a ir? Primero el arca, los sacerdotes con trompetas y los hombres con armas atrás, y ahí al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quiere obediencia. ¿Ya me explico esto? Obediencia. Esto lo que ellos hicieron no es mágico. Si el día de hoy usted y yo nos vamos a una ciudad y decimos, bueno, le voy a dar 6 vueltas un día y el 7º día le doy 7 vueltas y todos van a tocar trompeta, ¿cree usted que se va a caer una pared? No se va a caer nada, hermano. ¿Me entiende? Porque esto fue dado a ellos ese momento bajo esas instrucciones. O sea, ¿cree usted que si hacemos un gran arca va a venir otro diluvio? Tampoco. No es así la cosa. Mire, el hombre trata como de replicar cosas que pasaron, porque no es que haya magia en la forma. Lo que hay es poder cuando se obedece a Dios. ¿Eso es diferente o no es diferente, hermano? Esa es la diferencia. No es que Dios no es un Dios que tenga, por ejemplo, mire, aquí está la fórmula mágica. Quiere que se caiga tal problema, denle tantas vueltas. Eso no es así. Él no funciona de esa manera, hermano. No funciona así, porque le digo, a veces yo he visto algunas, no lo estoy criticando, pero he visto congregaciones que hacen prácticas como esa. Vamos a ir a dar vueltas para que Dios haga un milagro. ¿Será así? O sea, ¿quién se lo dijo? ¿Me entiende el punto? No es así la situación. Y es ahí donde tenemos que aprender a madurar, en el sentido que Dios es un Dios de instrucciones y de obediencia, pero también hay remas. Te lo está diciendo a ti bajo esta situación, en estas circunstancias. Ese es el punto de aprender. Veamos qué sucedió. Ya vimos la lógica, cómo choca contra todo lo que es la forma como Dios lo manda. Verso 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca. Y Josué mandó al pueblo diciendo: oye, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Fíjense que esto es interesante, porque más de alguno en el pueblo se hubiera puesto a gritar antes de tiempo. Entonces nos tiene que decir: miren, ahorita chitón boca, ahorita, pero ni una mosca se debe oír. El día que yo les diga, ahora sí, ese día sí todos son un pavarotti para gritar. Pero ahorita callamos. Y le voy a decir, esta es otra instrucción. Hay tiempos en que Dios quiere tu silencio. Oiga lo que le estoy diciendo. Interesantísimo. Hay tiempos en que Dios te dice: paz, tranquilo, espera, calla delante de la presencia del Señor. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que entre más gritemos, más nos va a oír Dios. Como decimos, hermano, Dios no está solo, hermano. Dios oye perfectamente bien, pero hay tiempos de hablar y tiempos de callar. Aquí lo que les dijo es: ahorita, ven, todos con un zipper en la boca. Aquí nadie hace una bullita, calladitos. Y yo me imagino los de Jericó subidos en la muralla viendo pasar aquellos. Qué raro que mi ruido hace. Lo único que se veían eran las trompetas, nada más. Pero ese era el plan de Dios. Ahora, tenía eso algo mágico. Cuando ustedes hablen, entonces no. Eran instrucciones, era obediencia. Nada más, obediencia. Porque la obediencia trae victoria. Veamos eso. Verso 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno y carnero, fueron delante del arca de Jehová,
andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres iban armados delante de ellos y la retaguardia detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Ahora, ¿por qué cree usted que el libro de Josué repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Quiere que le diga? Nos está enseñando cómo es la obediencia. Cada día se levantaban, se ponían en el orden que Dios los mandó y iban a dar la vuelta y regresaban a descansar. Se levantaban temprano, otra vez a hacer lo mismo. O sea, es lo que Dios les había mandado. Ahí es donde vemos claro cómo Dios prueba la obediencia. Y una obediencia ilógica en este punto. Porque ¿qué tenía? Si damos 4 o 5 vueltas no es lo mismo que si damos 100. No, porque Dios había dicho 6 días y el séptimo 7 vueltas. Punto. Ya Dios había dado la clave: cuándo, cuánto, qué, dónde. Ahorita voy a hablar de eso porque es muy interesante también. Al séptimo día, bueno, así que dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día, oiga eso, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Ahora sí ha llegado el momento. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Solo esa vez. Alguien pudo haberse le ocurrido y decirle a Josué: mira, ¿para qué vamos a estar dando una vuelta diaria? El último 7 nos vamos a cansar. ¿Por qué no le damos unas 2 diarias y al final es lo mismo? No, no es lo mismo, porque Dios no les había dicho de esa manera. Ahí es donde está la clave. O sea, mire, le decía, el tabernáculo es un ejemplo de detalles. La vestidura de los sacerdotes, hermano, les dice hasta de qué tela debe ser el calzoncillo. No podían usar otro que no fuera de lino. Y así les va llevando cómo iban a vestirse los sacrificios. Todo el libro de Levítico habla cómo iban a destazar, qué animales eran aceptos, cuáles no, qué iban a hacer con la carne, qué era lo que era el holocausto. O sea, el sistema sacrificial y el sistema sacerdotal en el Antiguo Testamento son un ejemplo de obediencia hacia Dios. Y el día que 2 sacerdotes de una tribu escogida, hijos del sumo sacerdote, decidieron entrar por sí mismos a ofrecer fuego al lugar santo, salió fuego en la presencia de Dios y los mató, que fueron los 2 hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque él no les había dicho que esa era la manera de hacerlo. O sea, fíjese bien, la santidad de Dios quema, destruye cuando no hay obediencia. Ese es el punto también de eso. Ahora, vemos que ese día es el único, dice, que dieron 7 vueltas. Ahora, hay un versículo que nos enseña mucho esto en Jeremías. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. Los pensamientos del hombre pueden ser muchos, pero lo importante es si nos sabemos alinear a los pensamientos de Dios. Los caminos que tenemos para resolver muchas cosas pueden ser muchos, pero el camino de Dios es el que nos va a llevar a la victoria, no otro camino. Ese es el punto de esto. El otro tema: Dios hará aquello que nosotros no podemos hacer. O sea, que se cayeran los muros y anden la victoria, eso no lo podían hacer ellos, solo Dios. Pero requiere nuestra obediencia, con confianza y cumpliendo cada detalle de lo que nos pidió, y que hagamos nosotros nuestra parte. O sea, hay una contraparte de esto. ¿Podía Dios derrotar a los de Jericó dejando a Josué con todos en el campamento sentados tomándose una su Coca-Cola y esperando que se cayera sola la ciudad? Sí, podía ser, pero les da participación. ¿Cuál va a ser la participación? Bueno, muy sencillo. 6 días dan 6 vueltas y el séptimo dan 7 vueltas, y entonces tocan la trompeta y gritan. Ahí estaba la participación. Y yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer, pero tienen que aprender a hacer lo que ustedes pueden hacer.
Hay gente que dice, no, si Dios me va a hacer el milagro, que me lo haga. No, momento. ¿Está haciendo usted su parte? Esa es la pregunta. Porque si nosotros no hacemos nada, y le voy a decir, hay momentos en que Dios te va a decir, siéntate y espera. Miren, ese mensaje de ayer me pegó con tubo, porque ese es el punto central. Yo soy una persona sumamente inquieta, ansiosa, vivo hasta con la presión alta por eso. Pero ¿qué sucede? Dios a veces quiere que nos estemos quietos, hermano. Ese es el punto. Y eso es lo que nos cuesta, solo ver la gloria de Dios. Creemos que si no hacemos lo que nosotros podemos hacer, no va a pasar nada. Y lo que hacemos es atrasar o echar a perder lo que Dios quiere hacer. Ese es el problema de esto. Dios va a hacerlo. En este caso, ellos tenían que rodear una cosa muy importante. Les dijo dónde, les dijo cómo, les dijo cuándo, les dijo cuánto. O sea, todos los detalles, ya se dio cuenta. ¿Dónde van a dar la vuelta? Alrededor de Jericó. ¿Cuánto? 6 días y el séptimo 7 veces. O sea, cada detalle estaba dado. Ese es Dios. ¿Y qué es lo que van a hacer al final? Van a gritar, van a entrar y entonces van a poseer lo que yo les he entregado. Fíjense cómo todo lleva un orden en eso. Veamos el tema. Dieron la vuelta, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, ahora sí, Josué le dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Aquí otra vez vuelvo al punto del principio. No dice os entregará, va a hacer todo lo posible para entregarles, va a luchar a la par de ustedes. No, Jehová os ha entregado. ¿Entendemos eso? Y saben, aquí hay un detalle que da un predicador que me gusta mucho este pasaje. Dice que cuando les dice griten porque ahora sí ya les entregó, los muros todavía estaban en pie. Interesante, no es que ya se habían caído. Mírenlo conmigo. Cuando los sacerdotes, verso 16, tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, se acuerda de la historia, vivirá con todos los que están en su casa por cuanto escondió a los mensajeros enviados. Pero vosotros, guardaos del anatema, no toquéis alguna cosa de anatema, no sea que hagáis el campamento de Israel, que lo hagas anatema, el campamento de Israel, y lo turbéis. Este tema lo pongo entre paréntesis como parte del mensaje que ustedes pasaron. Esa primera ciudad que iban a conquistar, lo que Dios les está diciendo es: el oro y la plata son para el tabernáculo, para la casa de Dios, y de ahí nadie va a tocar nada. Anatema quiere decir maldito de Dios. La ciudad completa es una maldición. Es más, nadie la va a reconstruir ni nadie la va a levantar. Había una maldición que pesaba sobre eso, y hubo un rey que lo hizo en desobediencia y se le murió el hijo el primogénito, y Dios se lo había dicho. Aquí está la palabra, que sería contra el primogénito, que vendría a juicio. Ahora, el punto es este: dentro de esa victoria tenían que guardarse de ciertas situaciones y no contaminarse. Ese es otro de los elementos que están en el pasaje. ¿Qué sucedió en la historia bíblica? Hubo un señor llamado Acán que vio un lindo lingote de oro y un manto babilónico, lo tomó y lo fue a esconder debajo de su tienda. Y en la siguiente batalla tuvieron derrota. Y cuando se quejaron de la derrota, vino Dios y dijo: sí, porque hay anatema en medio del pueblo. Tuvieron que poner en confesión hasta que llegaron acá, y después lo mataron y lo quemaron vivo, lo mataron y lo quemaron a él con toda la familia, porque había hecho maldición sobre el propio campamento de Israel. O sea, nótese cómo todo es obediencia, obediencia, pero cuando hay cualquier rasgo de desobediencia, echa a perder todo lo demás.
Hay un versículo en el libro de Eclesiastés que dice que una mosca echa a perder el perfume. Es una cosita chiquita y arruina todo. Y era lo que les estaba advirtiendo aquí. ¿De qué deben guardarse para no perturbar el campamento de Dios? El Señor se los había dicho. Terminamos de leer. Dice el verso 19: toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entrarán en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, hasta en ese momento gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ese es el final de la historia, hermano. Conclusión y lección final: sin obediencia y confianza al Señor no podemos ver la victoria. ¿Estamos claros de eso? Vimos repetitivamente, y aunque pareciera ser las instrucciones más fáciles del mundo, tenían que ser obedecidas al punto de cada cosa para poder tener una victoria que Dios ya les había dado, para darles algo que ya el Señor les había entregado. Lo que nos llama a cuestionamiento a nuestra vida, este tema, hermano, es por qué muchas veces no tenemos victoria. Y hay varias respuestas. Puede ser porque no estamos siguiendo el plan de Dios, puede ser porque no hemos sido obedientes como Dios quiere que seamos, o puede ser simplemente porque no es el tiempo de Dios y tenemos que aprender a esperar. Amén. Vamos a orar esta mañana.